Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se dio inicio al proceso de administración de dosis de refuerzo al personal sanitario que haya cumplido 6 meses de haberse inmunizado contra el COVID-19. La semana que viene estaremos además también vacunando a los mayores de 60 años que también hayan cumplido y transcurrido los 6 meses de su última dosis de vacunación. Es muy importante informar a nuestro pueblo que ya se encuentra en el país todas las dosis necesarias para el plan de refuerzo de los venezolanos y las venezolanas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, agregó que como refuerzo aplicarán las vacunas Sputnik Light y Sinopharm. El resto de la población que ya tenga más de 6 meses de haberse colocado la vacuna va a empezar de manera progresiva la vacunación. Esta semana en centros de salud, en hospitales, en clínicas, en CDI. La semana que viene en todos los centros de vacunación que tenemos a nivel nacional. La semana pasada y a través de sus redes sociales, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, aseguró que el proceso de refuerzo debió haberse iniciado antes y lamentó la escasa información respecto al plan de vacunación. El especialista también cuestionó que, a diferencia de otros países, el Estado venezolano no busque asesoría técnica de parte de sociedades científicas y expertos venezolanos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el domingo que el país registra 5 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y que el 91% de la población ya ha sido inmunizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. 5 de las 24 provincias de Ecuador registran el aumento de contagios con la variante Omicron, que en los últimos días suma 68 contagios registrados. Guayas, en la costa del país, es una de las más afectadas. Esto ha obligado a la toma de nuevas medidas por parte del Comité de Emergencias, COE, como el regreso al teletrabajo de las entidades públicas. Juan Zapata, director de este organismo, puntualiza. Todos los funcionarios públicos en el nivel ejecutivo estarán con un 50% de aforo. El gobierno está ejecutando desde el mes de diciembre la vacunación con dosis de refuerzo para los mayores de 18 años y esto ha colaborado en gran medida para que los contagios se reduzcan. Sin embargo, las celebraciones de Navidad están pasando factura, como lo indica Juan Zapata. Lastimosamente hay subida en número de contagios, en capacidad hospitalaria, en exceso de mortalidad. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Educación consideran que los alumnos vacunados con las 2 dosis pueden integrarse desde la próxima semana a las actividades presenciales. La viceministra de esta cartera de Estado, Cintia Game, da cuenta del número de estudiantes en capacidad de hacerlo. Ya estamos más de un 50% con segundas dosis de estudiantes de 11 a 15. Los médicos recomiendan que ante la más leve sospecha de contagio, las personas deben ser diagnosticadas de forma urgente. El doctor David Larreategui puntualiza. Pruebas de hisopado de antígeno para hacer detección precoz. Hasta el momento han llegado 32,6 millones de vacunas para continuar el proceso de inmunización. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La declaración realizada por el exfiscal anticorrupción de El Salvador, Germán Arriaza, en una entrevista con una agencia internacional de noticias sobre la investigación que dirigió acerca de las presuntas negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con cabecillas de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios, es poco coherente, afirma el criminólogo Ricardo Sosa, al considerar que las mismas autoridades fiscales se adjudicaron logros por la disminución de la violencia homicida entre 2019 y 2020. El especialista en criminología dijo que la existencia de esta línea de investigación, como afirma el exfiscal Arriaza, debió motivar en su momento una investigación judicial. Llama mucho la atención que estas evidencias, pruebas técnicas, científicas, periciales y diferentes evidencias que habían supuestamente recolectado de una de las posibles líneas de investigación, ¿por qué no se judicializaron? Mientras tanto, organizaciones de estudios legales consideran que los funcionarios señalados de participar en las supuestas negociaciones con cabecillas de las pandillas deben demostrar su inocencia a través de una investigación formal con base en la ley que corresponde
corresponde a la Fiscalía, como explica Javier Castro, miembro del Departamento de Estudios Legales de la organización no gubernamental Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Que este es un tema sumamente preocupante y que por ello es importante que el fiscal general de la República lleve a cabo una investigación. Por su parte, el presidente Nayib Bukele, a través de la red social de Twitter, salió al paso de los señalamientos y escribió: "Esta es época de recalentados, pero ese reportaje ya lo sacaron por lo menos 10 veces. Búsquense otra cosa", haciendo la referencia a la publicación de la noticia sobre la investigación que, según afirmó el destituido fiscal Arriaza, fue realizada en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El gobierno del presidente Daniel Ortega accedió después de 45 días a que los presos políticos capturados entre junio y noviembre de 2021 recibieran por grupos una visita de sus familiares en Año Nuevo, después que se les negara este derecho durante las celebraciones de Navidad. Según sus familiares, los reos políticos siguen perdiendo peso y varios están en aislamiento permanente y sometidos a interrogatorios constantes y exhaustivos. Josefina Gurdián, madre de la presa política Margarita Vigil, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para continuar denunciando la crisis de derechos humanos que se vive en el país. De manera especial a la ONU y CIDH, al CENID y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que nos han acompañado para que permanezcan vigilantes y en demanda para evitar que esta situación profundice la represión. Por su parte, los familiares de Suyén Barahona denunciaron que aunque la jueza que lleva el caso ordenó en septiembre de 2021 que se le permitieran visitas semanales, las autoridades no han cumplido con esa instancia. Ella, además, es una de las 4 presas de conciencia, junto a Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Esta última se encuentra en aislamiento. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que existe una creciente preocupación por el delicado estado de salud de los reos políticos. Los riesgos, sobre todo para las personas que están sumamente enfermos, como por ejemplo el caso de Parrales, el caso de José Palé y algunos otros que ayer ya se supo que están mal. Incluso la pregunta que ahorita tenemos con angustia es ¿dónde está Hugo Torres? Nicaragua terminó el año 2021 con 170 presos políticos, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. De esta cifra, 45 personas fueron arrestadas entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Apple Inc. se convirtió el lunes en la primera compañía en alcanzar un valor bursátil de $3.000 millones de dólares, impulsada por la confianza de los inversores en que el fabricante del iPhone seguirá lanzando los productos de mayor venta a medida que explora nuevos mercados como los automóviles automatizados y la realidad virtual. En el primer día de cotización del 2022, las acciones de la compañía con sede en Silicon Valley, en California, alcanzaron un récord intradiario de más de $182, lo que situó el valor del mercado de Apple justo por encima de los $3.000 millones de dólares. La acción terminó la sesión con un alza de 2,5 puntos porcentuales a $182. La empresa más valiosa del mundo alcanzó el hito luego de que los inversores apostaron a que los consumidores seguirán desembolsando grandes cantidades de dinero en iPhones, MacBooks y servicios como Apple TV y Apple Music. De esta manera, Apple deja atrás a Microsoft Corp, Alphabet y Tesla, que tienen valores de mercado superiores a los $1.000 millones. En China, uno de los mercados más grandes de Apple, la compañía de tecnología continuó liderando el mercado de teléfonos inteligentes por segundo mes consecutivo, superando a rivales como Vivo y Xiaomi, según mostraron datos recientes de Counterpoint Research. Ahora que Tesla es el fabricante de automóviles más valioso del mundo, dado que Wall Street apuesta fuertemente por los coches eléctricos, muchos inversores esperan que Apple lance su propio vehículo en los próximos años. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Dos de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, AT&T y Verizon, rechazaron una petición formulada por el gobierno estadounidense para que se aplazara la introducción del servicio inalámbrico 5G prevista para el 5 de enero, argumentando motivos de seguridad aérea, aunque sin embargo ofrecieron una serie de medidas temporales.
Los presidentes ejecutivos de las compañías de telefonía anunciaron en una carta conjunta que no desplegarán las redes de 5G en un perímetro cercano a los aeropuertos estadounidenses durante los próximos 6 meses, pero además aclararon en las misivas que no harán más excepciones a la implementación del servicio y catalogaron la propuesta del Departamento de Transporte como una abdicación irresponsable ante la obligación que tienen de brindar redes de comunicación de clase mundial y globalmente competitivas. Esta respuesta se da luego de que el secretario estadounidense de Transportes, Peter Buttigieg, y el jefe de la Administración Federal de Aviación, la FAA, Steve Dickson, solicitaron a las compañías de telecomunicaciones un plazo de 2 semanas en la implementación del servicio, argumentando su preocupación por las posibles interferencias de la red 5G en los sistemas de navegación y comunicación de los aviones. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones tomaron como referencia la forma en las que este tipo de redes son manejadas en Francia, donde se permite la salida e ingreso de vuelos desde aeropuertos franceses y no debería tener ningún problema en implementar las mismas medidas en los aeropuertos de Estados Unidos, ya que las leyes de la física son las mismas en cualquier parte del planeta. En tanto, la Administración Federal de Aviación, la FAA, anunció que revisará la última carta enviada por AT&T y Verizon para ver la viabilidad de la propuesta y anunció que serán las normas de seguridad de la aviación de Estados Unidos las que dictaminen las acciones a seguir. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Hace un par de días, varios medios de comunicación confirmaban que una mujer embarazada no vacunada que había dado a luz en el hospital de Beilinson en Israel se había infectado de flurona. Esa palabra flurona no se había popularizado hasta ahora. Se le ha puesto ese nombre a esta condición médica cuando un paciente se infecta a la misma vez de la gripe y del COVID-19. El nombre es una mezcla de la palabra flu y la palabra coronavirus. Hasta el momento se desconoce el alcance que puede tener esta infección en la población, aunque la mujer israelí cuya identidad no ha sido revelada ha presentado síntomas leves. El Ministerio de Sanidad de Israel, por su parte, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para tratar de comprobar si la mezcla de los dos virus puede provocar efectos mucho más adversos, tanto en los vacunados como en los no vacunados. Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, al que ha tenido acceso la Voz de América, ya alertaba a finales de 2020 que sí era posible contagiarse con ambos virus. Sin embargo, desde el organismo sanitario estadounidense ya advierten que es imposible diferenciar los síntomas del flu y del coronavirus, por lo que también a simple vista no se podrían identificar que una persona se ha contagiado con los dos virus a la vez, en tanto que los síntomas son muy parecidos. A pesar de que los científicos están monitoreando las consecuencias del flurona, no se ha decretado ninguna alerta sanitaria al considerar que de momento no supone ninguna amenaza para la población ni para el sistema sanitario de Estados Unidos. Tampoco se ha decretado una emergencia sanitaria en ningún país del mundo. Los CDC aseguran que las vacunas contra el flu y el COVID-19 continúan siendo el método más efectivo para combatir los virus y evitar las hospitalizaciones e incluso la muerte. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El principal médico del Congreso estadounidense instó a los legisladores a adoptar una postura máxima de teletrabajo, citando cifras sin precedentes de casos de contagio con COVID-19 en el Capitolio, que, según dijo el doctor Brian P. Monahan, son en su mayoría infecciones de personas ya vacunadas. En una carta enviada al liderazgo del Congreso en Washington, D.C., el doctor Monahan destaca que la tasa promedio de infección de 7 días en el centro de pruebas del Capitolio ha aumentado de menos del 1% a más del 13% y dijo que ha habido una cantidad sin precedentes de casos en la comunidad del Capitolio que afectan a cientos de personas. La agencia de noticias Prensa Asociada, que tuvo acceso a la misiva, destaca que el doctor Monahan citó un muestreo limitado al 15 de diciembre, sosteniendo que alrededor del 61% de los casos eran con la nueva variante Omicron altamente contagiosa, mientras que el 38% fueron de la variante Delta. Aunque no proporcionó cifras, dijo que la mayoría de los casos en el Capitolio son en un 35% asintomáticos. La carta de Monahan se produjo cuando la propagación mundial de la variante Omicron provocó una avalancha de casos de COVID-19 que ahora promedian
400.000 nuevas infecciones diarias reportadas en Estados Unidos. La creciente cifra de casos ha provocado un alto número de ausentismo en los lugares de trabajo de todo el país, incluidas escuelas, proveedores de atención médica, aerolíneas, departamentos de policía y bomberos y otros trabajadores esenciales, lo que genera preocupaciones de que los servicios interrumpidos solo empeorarán en el futuro cercano. Los portavoces del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, el demócrata por Nueva York, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también demócrata pero por California, no respondieron sobre la carta del Dr. Monahan, la que podría provocar cambios en las operaciones del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Una tormenta invernal que dejó nieve y provocó fuertes vientos impactó el lunes a los estados de la costa este y parte del sur de Estados Unidos. En la región de Washington, D.C. se reportan 3 personas fallecidas. La tormenta invernal provocó además el cierre de escuelas y de oficinas federales. Las vías de los estados impactados quedaron resbaladizas y peligrosas para transitar, mientras que el servicio eléctrico se interrumpió en más de 230.000 hogares y negocios. Por su parte, la alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser, declaró una emergencia por nieve hasta las 7 de la mañana de este martes, tras los impactos del evento invernal. Se registraron hasta 25 centímetros de nieve en Washington, así como en áreas vecinas en Virginia y Maryland. Los conductores reportan el cierre de la vía principal I-95 en todo el tramo del estado de Virginia y los viajeros se mantienen por más de 12 horas sin poder movilizarse debido a que la carretera se encuentra congelada. Las autoridades reportaron 560 accidentes en el área. Por otra parte, Estados Unidos está ampliando la disponibilidad del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en un momento en que enfrenta un aumento de casos debido a la variante Omicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha autorizado inyecciones extras de Pfizer para niños a partir de los 12 años de edad. Los refuerzos ya se recomendaban para la población de 16 años o más y los reguladores federales decidieron el lunes ampliar el rango para abarcar a menores de entre 12 y 15 años, una vez que haya pasado el tiempo suficiente desde su última dosis. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la migración irregular desde Guatemala, que en 2021 alcanzó cifras preocupantes y aumentó el riesgo para aquellos que intentan alcanzar la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal en esa nación centroamericana, Eugenia Sagastume, entrevistó a Yair Dabroy, analista en migración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, para hacer una evaluación del tema. Ha sido un año lamentable en función de el número tan alto que continúan de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos, que nos demuestra en buena medida la sociedad que tenemos, que obviamente en conjunto no le estamos ofreciendo a buena parte de nuestros compatriotas las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse ellos y sus familias dentro del propio territorio guatemalteco. Tenemos cifras de deportación a las personas que se encuentran en algunos sitios de resguardo, tanto en territorio mexicano como en territorio estadounidense, algunos solicitando asilo, pues nos dice de una región que se está convirtiendo en una bomba de crisis migratoria. Los 3 países de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, permanecen, digamos, en una situación lamentable de expulsión de sus compatriotas en búsqueda de mejores oportunidades. Y esas mejores oportunidades incluso no están significando únicamente la llegada a los Estados Unidos como tradicionalmente se venía desarrollando, sino que en los últimos meses hemos visto que incluso han sido mucho más receptivos para poder buscar una oportunidad en algunos estados del territorio mexicano que han tenido que activar algún tipo de protocolo para poder generar procesos de vinculación social y laboral
en algunos estados que presentan condiciones para que migrantes centroamericanos, inclusive guatemaltecos, puedan intentar mejorar sus condiciones de vida, que les repito, como sociedad seguimos sin otorgarle esas expectativas de futuro. Y es interesante porque es un país que tiene una serie de recursos naturales, de condiciones geográficas, que para muchos resulta atractiva, pero parece ser que nuestra institucionalidad, más allá de señalar a un gobierno en específico, creo que es una construcción como sociedad que durante décadas le ha negado posibilidades de desarrollo a sus propios ciudadanos. ¿Cómo marcó la pandemia el 2021 respecto al tema migratorio? Considerábamos que iba a resultar poco atractivo, que era migrar en tiempos de pandemia, pues no fue tan así. Las personas guatemaltecas continuaron esto en el 2020, solo para ponerlo de contexto, intentar llegar a Estados Unidos por cifras que presenta la propia patrulla fronteriza estadounidense. Y luego, durante 2021, vimos varios procesos de repunte. En el primer trimestre, por ejemplo, del año, despegó el tema del intento de llegar a los Estados Unidos. El guatemalteco tiene características específicas y es que intenta conectarse a través de estas redes de tráfico de personas, que se les conoce popularmente como coyotes, para garantizar la llegada a territorio estadounidense. A diferencia, por ejemplo, de algunos otros patrones de comportamiento migratorio que buscan, por ejemplo, el caso de las caravanas, que lo vemos con población sobre todo hondureña o caribeña. Podemos decir que la pandemia en buena medida parece ser que generó un boom para que los guatemaltecos intenten llegar a los Estados Unidos. Creo que hay dos cosas acá. Uno, obviamente todos nos vimos afectados en términos económicos durante el año de la pandemia, el 2020, y el 2021 fue como la expectativa de una mejora. Y dos, digamos, la situación del crecimiento económico y la demanda laboral que tiene en este momento Estados Unidos, donde tiene una crisis, ha conllevado a que se reproduzca el discurso de que en Estados Unidos hay oportunidades de trabajo. Entonces, y hay que visualizar que muchas de estas redes de coyotaje incluso están conectados con potenciales patronos en territorio estadounidense. Es decir, no es únicamente el latino, guatemalteco, centroamericano o mexicano que realiza labores de coyotaje, donde aparentemente ahí terminaría todo el delito de tráfico de personas. No, continúa en los propios Estados Unidos, donde muchas de estas personas incluso llevan con un trabajo garantizado. Era el analista guatemalteco y experto en temas de migración Jair Dabroy, poniendo en contexto la migración irregular desde su país en 2021. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.